Bienvenidos de nuevo a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y en primer lugar quiero pediros disculpas si hay algún podcast que no se escucha bien. Y es que he tenido muchísimos problemas editando. Si a eso le sumas problemas con el audio y que soy novata, pues se junta todo. Así que espero que me perdonéis. Y una vez explicado esto, quiero que juntos nos introduzcamos en el mundo de las brujas. ¿Te apetece? Venga, vamos a ello. Espero que os guste tanto como a mí. Las brujas de Zugarramurdi y las brujas de Salem son tal vez los dos ejemplos más conocidos sobre los injustos procesos judiciales o religioso-judiciales contra las brujas más conocidas de la historia de la humanidad, aunque hay muchos más. Pero antes de pasar a hablar de estos casos tan célebres, es necesario que analicemos de dónde proviene este apasionante personaje que forma parte del acervo cultural de muchos pueblos y que mezcla realidad y ficción, resultando en muchas ocasiones difícil separar una faceta de la otra. En primer lugar, debemos preguntarnos ¿qué significa la palabra bruja? Para saber lo que es una bruja, comencemos por ver cómo se escribe y pronuncia la palabra bruja en diferentes idiomas del mundo. En latín se las llama maleficae, que como bien indica su nombre, significa malignas, malvadas, lo que ya denota un significado claramente negativo desde antiguo. En inglés se las denomina witch, que parece provenir del término celta wic. Detengámonos un momento a analizar la palabra francesa, que es sorcière, que como se puede observar se parece bastante a sorguiña, la palabra utilizada en euskera para denominarla. Sorcière proviene del latín vulgar sartiarius, que literalmente significa hablador, habladora de suertes o parlanchín de suertes, y del latín clásico sors, sortis, que en primer lugar señala un procedimiento de clarividencia, aunque también significa destino o suerte. A diferencia de la palabra latina, el vocablo galo atribuye una connotación más amable a las brujas, destacando sus poderes adivinatorios o mágicos. Como ya hemos dicho, en la lengua vasca nos encontramos con la palabra sorguiña. Hay discusión entre las y los expertos lingüistas en cuanto a su origen etimológico. Hay quien dice que está conformada por las palabras sortu y egin, y haría referencia a la actividad creadora de la bruja. Otros, sin embargo, opinan que deriva de sorte, marguín, que significa algo así como echador de suertes, tal y como sucede en el caso francés. La palabra sorguiña tampoco implica un sentido negativo o peyorativo. Por otro lado, la palabra castellana bruja es también de etimología dudosa, aunque parte de la doctrina sostiene que posiblemente sea un vocablo de procedencia prerromana, del mismo origen que el portugués y gallego brusa y el catalán bruisa. Se suele considerar que la primera aparición documentada de la palabra en su forma brusa data de finales del siglo XIII. Y ahora que ya hemos analizado qué significa la palabra bruja, hagámonos otra pregunta. ¿Qué es realmente una bruja? Si nos atenemos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontramos como primera definición la persona embrujadora, que hechiza, lo cual tampoco nos aclara mucho el significado. Ya en su acepción tercera nos ofrece una definición ciertamente más detallada. Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. Como vemos, el propio concepto incluye el servir o venerar al Señor de las tinieblas. Solo renunciando a la fe cristiana y rindiendo culto al diablo, los brujos y las brujas pueden obtener sus poderes sobrenaturales como contraprestación. La cuarta acepción de la palabra nos remite a una idea mucho más genérica, ya que la palabra bruja es utilizada en muchas culturas donde no existe, o no del mismo modo. El concepto judeocristiano del diablo, hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. Resulta muy curioso cómo los académicos incluyen el adverbio supuestamente para referirse a las brujas.
como si trataran de dar a entender que todo se trata de una mera superstición, una valoración subjetiva que extraña sobre todo porque en la acepción judeocristiana que hemos mencionado no se duda de la realidad de estas facultades paranormales de las que gozan las brujas. Hay otra acepción de interés, mujer que parece presentir lo que va a suceder, que relaciona la brujería con los dotes adivinatorios. Por último, es necesario mencionar la acepción machista y misógina de la palabra que recoge el diccionario. Mujer de aspecto repulsivo o mujer malvada, un insulto sexista que se sigue utilizando hoy en día en nuestra sociedad. Una vez llegados a este punto, hemos puesto respuesta a dos preguntas. Una, ¿qué significa la palabra bruja? Y otra, ¿qué es una bruja? Pero creo que es muy necesario que hagamos un breve repaso por la historia para conocer un poco más la historia de las persecuciones de las brujas. Así que vamos a ello, vamos a recordar un poco qué es lo que ocurrió en tiempos pasados. Al comienzo de la Edad Media, Clodoveo I, rey de los francos de finales del siglo V y principios del siglo VI, promulgó la llamada Lex Sálica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas. El estereotipo de una bruja tal y como lo concebimos hoy en día en la sociedad. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.